días a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial sobre patrones de jaque mate. Y en esta ocasión vamos a estudiar el patrón del presente griego, que también tiene infinidad de similitud con el conocido mate del calabrés. Pero bueno, en esta ocasión vamos a tratar de aprender a diferenciarlos porque tienen diferentes matices y al mismo tiempo y sobre todo, claro, vamos a tratar de conocer esos tips que nos pueden llevar a encender la bombilla y a entender que pueden estar pasando cosas en la posición. Hay que tener en cuenta, no obstante, que este es uno de los problemas que más se puede llegar a complicar porque no hay, igual que en los otros ejercicios hemos visto que de alguna forma son muy matemáticos, es decir, que prácticamente no hace falta calcular, donde es más intuición, o sea, reconocimiento de patrones, de si esta casilla está ocupada, si esta está protegida. Sin embargo, este es mucho más flexible. Si bien es cierto que a grandes rasgos debemos de fijarnos en determinados matices, pero realmente no hay ningún matiz que podamos decir esto es así siempre y no va a haber ninguna excepción. Realmente muy poquitos. Pero vamos a tratar de, en la medida de lo posible, conocerlos. Uno de los tips más importantes es tener controladas las casillas de D6 y la casilla D8. Estas son casillas de escapatoria muy importantes que tenemos que tener controladas. Otra que ahí ya sí que es inamovible es haber expulsado el caballo de la casilla F6. Otro tips que tenemos que tener en cuenta es que en estas variantes que vamos a estudiar el rey tiene varias opciones que pasan por aceptar el sacrificio que vamos a presentar o rechazarlo. En este caso, pues bueno, si se rechaza el sacrificio, pues tampoco va a tener excesivo misterio, pero dentro de que lo acepte puede haber varias continuaciones que vamos a tratar de asimilar. Bien, vamos a empezar mmm, directamente por presentar el ejercicio, ¿no? Que es el sacrificio de alfil por h7. Por supuesto, vamos a dar por sentado que el sacrificio se acepta, ¿no? Porque si no se acepta, pues bueno, en la mayoría de los casos, pues simplemente nos vamos a quedar como mínimo con un peón de más y con iniciativa. Pero dentro de que se acepte, después de la jugada caballo G5, que como podemos observar, libera la diagonal para la dama, la diagonal de H5 D1, así como la diagonal después de un presunto en según qué posiciones dama de 3 jaque, esa diagonal queda despejada y además queda despejada con jaque, con lo cual, como decimos, el bando defensor solo tiene dos opciones, que es o venir a la casilla G8, que es presumiblemente lo más natural, o arriesgarse y jugar bien rey G6 o bien rey H6. Vamos a analizar en primer lugar la defensa más usual, que pasa por ser rey G8, ¿no? Ya que la jugada rey G6 o rey H6 que vamos a ver en los siguientes ejercicios presenta no pocas complicaciones para el negro, ¿no? Bien, obviamente la siguiente jugada no puede ser otra que dama H5, con lo que estamos amenazando mate en la casilla H7, mate en una, y bueno, a partir de aquí ya empiezan a complicarse un pelín las cosas, ¿no? Y es que el negro tiene en vista de que nos van a dar mate en la casilla H7, la única jugada razonable
es jugar en esta ocasión torre H8, puesto que entregar el caballo en F6 solo eh, abundaría en una agonía de las negras, ¿no? Simplemente capturaríamos el peón y retomaríamos la amenaza. Bueno, ahora podemos observar en esta posición que si nos precipitamos con la jugada dama H7 jaque, el rey puede venir a la casilla F8 y después de dama H7 jaque hay escapatoria, ¿no? El negro se puede escapar. Sin embargo, hay una variante que es mucho más forzada, que es empezar con la jugada dama por F7 jaque, seguido del rey H8, dama H7 jaque, y luego del rey G8. Ahora sí, dama H7 jaque. La diferencia es que después de dama H8, la casilla F7 ha quedado despejada y dama por G7 es mate. Bueno, y con esto hemos realizado el ejercicio de introducción y ahora vamos a ir pues bueno, estudiando nuevas variantes más complejas y vamos a ir increciendo la dificultad de los ejercicios. Bien, para este siguiente ejercicio apenas hemos cambiado la posición y bueno, lo que tenéis que tratar de averiguar es si las enseñanzas que hemos aprendido en el ejercicio anterior se pueden extrapolar a esta posición o bien hay que introducir algún tipo de mejora o de variante. Podéis pausar el vídeo y tratar de solucionarlo. Bien, pues aquí en esta posición, que espero que la mayoría la hayáis podido solucionar, la gracia está en que si, si tratamos de realizar el mismo método operandis, podemos observar que después de la jugada dama H5 jaque, hasta aquí todo va a ir bastante como la seda, y de dama H8 jaque, el negro ahora tiene la jugada caballo E7 que tapona el mate y claro, uno puede pensar, bueno, pero es que después de esta jugada realmente estamos en la misma posición porque después de caballo H7 el, el negro se tiene que ir se puede alejar para E7 y entonces ahora ya me como el peón con mate de una forma similar a la posición que habríamos visto. Pero los más observadores se habrán dado cuenta de que esto no es tan así. Y es que después de esta posición, el negro dispone de la jugada no ya rey E7, sino de la jugada rey F7. Cosa que cambia la situación drásticamente. Y después de caballo G5, etcétera, es cierto que el blanco tiene una posición todavía muy ventajosa, pero no menos cierto es que, pues bueno, tenemos material de menos, tenemos iniciativa, pero si bien es cierto que las máquinas y los módulos aquí que está el blanco ganando claramente, pero desde el punto de vista humano, sobre todo a nivel aficionado, no es tan fácil concretar, ¿no? Porque o damos mate o realmente lo vamos a pasar regular. Sin embargo, la mejora en esta posición no es inmediatamente realizar la jugada dama H5, sino una vez el negro juega caballo H8, perdón, rey H8, hay una jugada que es caballo por E6, durísima, ¿no? Que prácticamente el negro tiene que abandonar, porque estamos amenazando la dama y al mismo tiempo estamos amenazando mate en G7 de forma bastante contundente. El, el negro no tiene muchas alternativas, uno pudiera pensar que después de la jugada
torre G8, pues bueno, sacrifica la dama y el negro puede librarse, pero obviamente la jugada dama H5 ahora es mate, puesto que la casilla F7 está ocupada por la torre. Con lo cual única jugada razonable en esta posición sería caballo F5, que protege la casilla G7 del mate, pero la diferencia de material es enorme. Ahora sí, porque después de caballo por dama, el caballo de F5 se queda en el aire. Bien, para este nuevo ejercicio hemos introducido algunos pequeños cambios y tenemos que averiguar si efectivamente el blanco tiene opciones de hacer válida el sacrificio de alfil en H7. Y tenemos que intentar determinar si efectivamente este sacrificio sigue siendo válido o a raíz de los sutiles cambios que hemos introducido el sacrificio se ve neutralizado. Podéis pausar el vídeo y poneros a pensar un poquillo. Bueno, vamos a ver ya la solución. Confío que la mayoría hayáis descubierto que efectivamente en esta ocasión el sacrificio no vale, ¿no? Y es que después de la jugada alfil por H7 y rey por H7 y la respuesta caballo G5, la jugada rey G8 seguida de dama H5 viene con un inconveniente tremendo, y es que ahora el negro dispone de la jugada alfil de 3 que neutraliza el mate de la casilla H7, y no solo eso, sino que una vez neutralizado dicho ataque, pues obviamente las blancas se quedan sin ninguna opción de victoria, ¿no? Porque han sacrificado un alfil a cambio de un peón sin suficiente justificación. Con lo cual, muy bien visto a los que hayáis encontrado que efectivamente el sacrificio no se puede. Y a colación del ejercicio que acabamos de ver, quiero mostrar un ejemplo que yo en mis propias, como jugador de francesa, pues bueno, me he tenido que enfrentar en infinidad de ocasiones a la variante del cambio, y muchos jugadores con blancas han pecado de exceso de efusividad, en especial en partidas rápidas, ¿no? En partidas amistosas que se juegan por internet, etcétera, y se llega. La francesa es muy habitual, la variante del cambio con negras, llegar a esta posición, en lo que, pues bueno, es una posición bastante típica, y uno pudiera pensar, bueno, aquí parece que se pudiera dar el sacrificio tranquilamente, ¿no? Porque alfil por H7, la casilla de G5 ni siquiera tiene dama por G5, por caballo, bueno, eso en esta ocasión estaría defendido por el alfil de casillas negras, ¿no? Pero bueno, se va mucho de las manos, ¿no? Sin embargo, después de alfil por H7, lo cierto es que nos encontramos con la jugada alfil F5 que nuevamente trata al blanco y refuta de una forma contundente la jugada. Y es que realmente no hay nada, ¿no? Si jugadas del tipo G5 a la desesperada, pues se encuentran con la simple y llana contestación alfil G6 y no hay nada más que decir. Continuamos con otro ejercicio en el que ya vamos a profundizar un poquito más compleja la situación. Ya hemos visto que en este tipo de posiciones se cumplen los principales requisitos que veníamos estudiando hasta el momento, que son el haber expulsado el caballo de la casilla F6 en primer lugar, segundo requisito, que los peones del enroque no se hayan movido y que tanto la casilla D8 como D6 estén cubiertas, ya sean por piezas propias o por piezas ajenas, ¿no?
Y en ese sentido vemos que efectivamente el sacrificio se podría dar y no hay ninguna táctica malévola, escondida, porque vemos que el alfil de casillas blancas, de las negras, que es el que puede de alguna forma llevar al traste estos sacrificios, está totalmente protegido y no llega a tiempo a la defensa en ninguna de las variantes. Ahora el ejercicio consiste en sopesar si las posibles salidas en lugar de después de la jugada caballo G5, qué ocurre después de la retirada del rey a las casillas, la casilla G8 ya la tenemos controlada, a la casilla G6 o a la casilla H6. Con lo cual podéis pausar el vídeo y tratar de pensar qué solución puede haber. Bueno, pues efectivamente, como decíamos, en esta ocasión el sacrificio del alfil está totalmente justificado porque si en el caso, como ya deberíamos de saber, en el caso de rey G8 tenemos la consabida de maniobra de dama H5, jaque única, torre F8 para, perdón, torre 8 para evitar el mate en una, y luego de dama H5 esta maniobra que ya sabemos, y esta sería lo que es el mate concreto del presente griego. Este sería el mate típico, y una vez llegado a este mate vemos la importancia de tener controladas las casillas de escape del rey, tanto la casilla D8 como la casilla E6. Pero bueno, en este ejercicio la clave era qué ocurría después de que a caballo G5 jaque el negro jugase la jugada rey G6. Ahí sería la gracia, ¿no? Bueno, hay que decir que a partir de esta posición es muy difícil encontrar una línea de mate si el negro se defiende medianamente bien. Dicho esto, no quiere decir que el negro se vaya a quedar impunemente con la pieza de más. Va a sufrir muchísimo y de hecho va a quedar muy perdido en el 100% de las posiciones. Es decir, en este tipo de posiciones, si el negro no consigue ganar es porque no ha sabido encontrar las mejores jugadas, no porque objetivamente no esté total y absolutamente ganando. Hay dos formas bastante rápidas y bastante duras de castigar esta posición del rey. Una de ellas es la jugada H4. Puede parecer una jugada un poco pasiva, un poco rara, ¿no? Pero cuando vemos lo que está amenazando realmente nos damos cuenta de que ojito con esta jugada, y es que estamos amenazando nada más y nada menos que dama, o sea, que peón H5 prácticamente mate, ¿no? Por lo tanto, la jugada torre H8 parece bastante sensata para evitar la jugada H5, porque si el blanco consigue hacer H5 en buenas condiciones, realmente lo va a pasar mal, ¿no? Lo siguiente. El problema es que esa jugada defensiva, como veníamos diciendo, en esta posición tan precaria para las negras, llega muy tarde. De hecho, el negro en esta posición ya se ha metido en una línea de jaque mate forzado, ¿no? Seguido de la continuación sería dama D3, única jugada medio sensata es F5 y después de la captura al paso, dama F3 jugada de dominación, y el rey no puede irse a la casilla D7, no ya por la obvia caballo por jaque, dama por dama, el peón está clavado, el rey tiene que comer de dama y le ventilamos la dama, sino porque hay un mate directo, ¿no? Y es que después de torre por, alfil por y dama por es mate. Entonces, si el negro se viniese, después de este jaque, se viniese a la casilla G6, sigue estando lamentablemente para él en línea de mate.
es que después de la jugada dama f7, igualmente jaque, única jugada legal, rey h6 y después de caballo por e6 jaque en descubierta, el negro puede abandonar, porque las múltiples amenazas de mate que tiene son total y absolutamente imparables. Hay que decir que no solo la jugada dama h4 tiene, esa peón h4 tiene una dureza increíble, sino también la jugada dama g4 tiene bastante inquina, ¿no? Y es que esta amenaza de jaque en descubierta es brutal. Estamos amenazando caballo por e6 jaque y nos vamos a llevar la dama o segundo donde se vaya el rey. Eh, Podemos dar incluso mate la casilla g7, ¿no? Por lo tanto, una jugada muy sensata en esta posición sería jugar f5, especulando con que a la descubierta comemos con jaque la pieza que nos está dando jaque a la descubierta, pero simplemente retirando la dama a la casilla g3, retomamos la amenaza y el negro se queda total y absolutamente perdido. Si trata de salvar la dama, como en este ejemplo, para que después de dama de caballo por e6 el blanco no tenga la opción de capturar la dama y quedar con material de más, lo cierto es que igualmente va a recuperar la pieza y no solo eso, sino que se va a quedar con material de más. Igualmente se juega caballo por 6 jaque, única rey f7, retomamos la casilla con el caballo porque ahora se observa que la debilidad del caballo de e5 queda latente, ¿no? Si por ejemplo rey d7, rey e7 seguiría caballo por e5 jaque y cae el alfil de b4 con nefastas, bueno, aquí simplemente al negro se le cae la posición, el rey en el centro, material de menos, no hace falta seguir analizando mucho más. Bueno, pues vamos a proceder con otro ejercicio, vamos a ir avanzando y bueno, en esta posición vamos a ver una nueva variante. Hasta la fecha habíamos visto cuando el rey se iba a casilla G8, a la casilla G6 y vamos a ver ahora la retirada a la casilla H6, que excepcionalmente pudiera parecer que tiene algún tipo de sentido, ¿no? Es decir, la idea es que después del sacrificio y que ha sido aceptado, después de caballo G5, pudiera parecer que tiene sentido la jugada del rey H6 en esta posición, digamos, para quitarle fuerza a la jugada H4, H5 que hemos visto en la anterior posición, y al mismo tiempo, pues de alguna forma, como está tapada la diagonal, en esta ocasión está tapada la diagonal del alfil de casillas negras por el propio peón de F4, pudiera parecer que esto tiene sentido, y en cierto modo lo tiene, pero como norma general tenemos que decir que las retiradas del rey a la sexta fila no van a acabar generalmente en buen puerto. En muy contadas ocasiones, si el blanco juega con un mínimo de precisión, estas jugadas que podríamos catalogar entre excéntrico y desesperado, que como digo, en muy raras ocasiones van a funcionar. Sobre todo si, como digo, el blanco juega con precisión. Bueno, pues en este ejemplo en el que el negro juega rey h6, la jugada más contundente, la dama g4 tiene todo el sentido del mundo. Estamos amenazando nada más y nada menos que dama h4 jaque seguido de dama h7 mate. Con lo cual una jugada del tipo torre h8 tiene todo el sentido del mundo. Es verdad que el negro sueña con que el blanco juegue caballo por f7 como sucedió y como es la línea principal y que se coma la dama y bueno, intente sobrevivir con bastante material de menos.
Pero lo cierto es que en esta posición el negro está total y absolutamente perdido. Y después de la jugada caballo h7, o sea, rey h7, que es única prácticamente, retomamos la casilla y las amenazas con caballo g5, y la sutileza es que ahora ya la retirada a rey g8 no es posible, ya que después de dama por d6 el mate es imparable. Con lo tanto, tanto si rey h6 como si rey g6 vamos a llevar a una línea de mate forzado, como vamos a ver a continuación. Si por ejemplo rey g6, simple y llanamente se produce un mate precioso. Dama por 6 jaque, rey h5 única, g4 jaque, tanto si única jugada, caballo f3 jaque, dama jaque, se amenaza otro jaque y vean qué preciosidad de jaque mate se produce donde ha terminado el rey, ¿no? Una secuencia realmente espectacular. Y en caso de h6, en lugar de rey g6, pues simplemente vamos a llegar a la misma posición después de dama h3 jaque, rey g6 y dama por e6. Y llegamos exactamente a la misma posición. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado y que hayamos aprendido todos un poquito más a controlar y tener más de la mano este tipo de posiciones. Tenéis que recordar que los tips típicos para esta posición son, pues, como hemos enumerado al principio, que los peones del enroque no se hayan movido, que el caballo de f6 haya sido expulsado y que la dama ocupe la casilla d8, o en suma que alguna pieza obstruya la casilla de escapatoria d8 y que tengamos también controlada la casilla d6. Este tipo de patrones nos lo vamos a encontrar con bastante frecuencia, ya que se dan en bastantes aperturas semiabiertas, tipo sobre todo la defensa francesa, variante del avance, también se da en la Caro-Kann, variante del avance, y también el sistema Londres, ¿no? Y bueno, también recordaros que en el próximo vídeo, que va a tratar sobre un tema similar, en este caso el mate del Calabrés, que es muy parecido al presente griego, pero tiene similitudes, pero al mismo tiempo tiene bastantes diferencias que vamos a estudiar en el próximo vídeo. Así que no os lo perdáis y nos vemos pronto.